Entonces, acá nosotros definimos un diagrama que le llamamos, ¿cierto?, diagrama de estado fase, 0 a 1. Este diagrama de estado fase nos permite ver o graficar los movimientos y al mismo tiempo, a través de este sistema, podemos generar la distribución de los fines de carrera. ¿Ya? Distribución, cuando hablamos de distribución, ¿cierto?, es decir, aquí vamos a representar o vamos a definir cuáles son los fines de carrera que van a estar situados ahí, de tal forma que se cumpla esa secuencia de trabajo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a graficar esto, después vamos a hacer el circuito neumático. En la primera fase se mueve solamente el A, mientras que el B está en reposo, pero adentro ahí. La segunda fase sale solo B, mientras que A se mantiene en reposo, pero afuera. La tercera fase, el retorno de B, mientras que A, ¿cierto?, se mantuvo esas dos fases afuera. Y por último, ¿cierto?, el retorno de A, mientras que B se mantiene en reposo. Se supone que si queremos que esto sea automático aquí, el que debe comenzar a moverse nuevamente ahí es el A. ¿Vale? Entonces, mire, pasa lo siguiente. Vamos a suponer que esto ya le dimos partida, se está generando la carrera, en este caso, de avance de A. Cuando sale A y este elemento llega a su final de carrera, ¿a quién debería activar? Pero usted dice que cuando sale A y llega al final de su carrera, debería activar justamente al B0. ¿Qué es lo que hacemos a través de B0? B0, ¿cierto?, un elemento que va a generar un pulso de presión y eso va a lograr el avance de B. Segunda fase. Y usted dice, mire, cuando sale D y este elemento llega al final de carrera, ¿a quién debería activar? B1, ¿cierto? Debería activar al B1. A través de B1, ¿no es cierto?, que se genera un pulso de presión. Ese pulso de presión permite que a través de la válvula de potencia se genere el retorno de B, y cuando este elemento llegue al final de carrera, ¿quién activa? Activa el fin de carrera A1. A través de A1 se genera la cuarta y última fase, ¿cierto?, que es el retorno de A. Cuando vuelve A y llega a su final de carrera, ¿quién debe activar? A0. ¿Alguna duda o consulta con eso? ¿Todo bien? Ya. Una vez que usted tiene listo el diagrama de estado fase, ahí generamos recién la distribución aquí o alimentamos todo el sistema. No, si queremos que esto sea automático, se supone que una vez que sale, entra al nivel B, el A, ¿quién debería volver a moverse? El avance de A. Entonces usted dice que el avance de A se logra a través del fin de carrera A sub 0. Eso, la línea negra, ¿quién se lo da, no? ¿Cuál es la línea negra? Eso que viene dentro del diagrama. Esa. ¿Quién se la da? Eso. Uno tiene que saber cómo. Eso. Sí, eso. No, pues esto ahí. El A más representa una carrera de avance y en el diagrama de estado fase va en esa dirección. Desde A0 a 1 o cuando sale a 1. Los retornos van desde sub 1 a sub 0, van en esa dirección. Pero esto que estoy representando con la flecha tiene que ver con el movimiento. Por ejemplo, aquí se mueve solamente el A, mientras que el B se mantiene en reposo adentro. La segunda fase sale el B, mientras que A se mantiene en reposo afuera. Retorna el B, mientras que el A sigue en reposo afuera. Y por último retorna el A, mientras que ahora B se mantiene en reposo. Entonces, mire, aquí viene una parte que ya en la introducción. Estos son los elementos mínimos necesarios para mover un vástago. Mire, para mover un vástago de doble efecto necesita una válvula de potencia. Esa válvula de potencia, ¿cierto?, necesita un pilotaje. Por el momento estamos utilizando solamente el pilotaje neumático, y ese pilotaje neumático se logra a través de la válvula de 2. Después vamos a ver los comandos ahí eléctricos. ¿Ya? Entonces, mire, cuando aquí dicen, a ver, mire, para alimentar las válvulas de potencia,
válvulas de potencia se alimentan de forma directa. ¿Ya? Entonces, ahora, la posición que usted va a conectar aquí va a estar determinado por la primera carrera o el primer movimiento de cada actuador. Usted dice, mire, el primer movimiento de A es de avance, por lo tanto, cuando el sistema quede en reposo, debe estar adentro de la actual. Por lo tanto, si usted tiene una válvula de potencia que alimenta ese actuador en posición de reposo, debe esa válvula mantener o generar esa condición. Es decir, mire, si aquí tiene una línea de presión, esta línea de presión habilita ese punto que se llama B y con eso, ¿cierto?, se mantiene el vástago. Vale. Si la primera carrera fuese de retorno, quiere decir que el vástago ya en reposo va a quedar afuera y ahí, ¿cierto?, esa condición la genera con la otra posición. Nada más que eso. ¿La posición esa? Mire, en la práctica, si la implementación del circuito es correcta, por ejemplo, no hay problema en la distribución de los fines de carrera, usted le da en el sistema y todos los vástagos se acomodan solitos. El que tiene que quedar afuera, queda afuera. ¿Ya? Siempre y cuando la distribución de estos fines de carrera sea el correcto. Puede decir que falta que modificar uno de estos dos elementos o uno de estos cuatro elementos y ya la secuencia de trabajo no es la misma. ¿Ya? ¿Qué pasa con el B? Mire, en la primera carrera o el primer movimiento de B es de avance también, por lo tanto, cuando esté en reposo, debe estar ahí escondido el sistema. Ahí está. Listo. Entonces, mire, a partir de ahí, usted ahora genera la distribución de los fines de carrera, pero a través de este diagrama. ¿Ya? Chiquillos, mire, a partir de este diagrama ahora generamos la distribución de los fines de carrera. Entonces, vamos a suponer que esto empieza a moverse. Usted dice, mire, nos vamos a ayudar aquí con una flechita. Sale el A, esa es la primera fase. Y usted le preguntaría el diagrama de estado fase. Mire, cuando sale el A y este elemento llega al final de carrera, ¿a quién debería activar? A de 0. Es decir, mire, el fin de carrera de 0 se va a encontrar ahí. Físicamente esta unidad va a estar ahí. Y entonces basta que usted habilite esa unidad. ¿Cierto? Aquí sale el A. Cuando llega al final de carrera, aquí va a ser. Usted dice, pero el 0 cambia de posición, se genera el pulso de presión, cambia de posición la válvula de potencia y con eso el avance de B. Esto empieza a moverse solito ahí. Mire, sale el B, segunda fase, sale el B, ahí vamos, segunda fase. Cuando este elemento llega a su final de carrera, de acuerdo al diagrama de estado fase, ¿a quién activa? B1. Se activa ya en B1. Entonces usted dice, pero B1 mire, está ubicado aquí. Y por lo tanto, miren, ahí, mire, sale el B, cuando llega al final de carrera activa al B1. Usted dice, pero B1 cuando se activa, en la práctica de este elemento cambio de posición, genera un pulso de presión, vuelve a esa condición, acuérdense que ya había cambiado, vuelve a esa condición y genera el retorno. Y ese retorno se llama tercera fase. Entonces usted dice, mire, vuelve el B y cuando este elemento llega al final de carrera, ¿quién activa? A la 1. Entonces usted dice, cuando vuelve el B, activo aquí al A1. Entonces, en la práctica, ese elemento físicamente va a estar ubicado allá, pero a través de él, usted va a bloquear, ¿cierto?, la válvula 5.2, esa válvula 5.2 que le pertenece al A. Entonces, mire, vamos nuevamente, tercera fase, cuando llega al final de la carrera, ¿activa a quién? A1, ¿cierto? Cambia de posición, genera el pulso, no se olvide que lo hicimos salir, eso estaba allá, cambió de posición y con eso él retorno y con eso la última fase, cuarta fase, ahí está. Cuarta fase. Y usted dice, pero mire, la última fase corresponde al retorno de A. Cuando ese elemento llegue al final de carrera, ¿quién va a activar? A la 0. A 0. Entonces usted dice, mire, se activa la 0. Se supone que ese elemento está habilitado aquí.
No hagan nada todavía, chicos, porque hay que modificar este circuito. Última fase. Cuando llega el final de carrera, mire, se activa el acero. ¿Sí? Mire, aquí empezamos. Se activó el acero, cambia de posición. ¿Sí? Al generar el cambio de posición se produce, se genera un pulso de aire, pulso de presión. Ahí depende del cambio de posición de la válvula. ¿Sí? Cambia. Se genera con eso el avance. Primera fase. Cuando llega al final de su carrera inactiva, B0 todo cambia de posición, se genera al mismo tiempo el cambio de posición de la válvula de potencia y con eso el avance de B. Cuando llega al final de su carrera inactiva, B1, mire, al cambiar de 1 genera un pulso y con eso el cambio de posición nuevamente de la válvula de potencia y el retorno de B. Tercera fase. Y cuando llega al final de carrera inactiva, a la 1, cambia de posición, nuevamente se genera la condición de la válvula 5.2 y vuelve el actuador y activa ¿quién? A la 0. Vamos a ver, ¿alguna duda? Consulta ahí. ¿Todo bien? Profe, la consulta es el tema de los finales de carrera se cumple que siempre va a ser igual que B, que ambos B, B0 y B1 sean finales de carrera y no inicio de carrera, o eso depende del eso depende de acá. Yo modifico esto y esa instrucción ya no es la misma. Ojo que aquí esto no es siempre la misma instrucción. Vean el ejercicio que hicimos la semana pasada, la instrucción no es la misma. No es la misma. Hay que tener cuidado con eso. Eso depende solamente de la secuencia de trabajo. Nada más. ¿Ya? Por eso yo le he indicado, mire, esa distribución es única y permite solamente esa secuencia de trabajo. Basta que usted cambie dos elementos de acá y ya la secuencia no es la misma, es otra. ¿Estamos? Pero mire, aquí hay un pequeño detalle. Cuando el sistema está en reposo, entonces aquí es donde tenemos que ver ahora qué es lo que ocurre, que en el sistema se supone que esto funciona, esto funciona, pero aquí seguro que se producen cruces de señales. No se olvide, si la secuencia de trabajo es correlativa a más, de más, y después a menos, de menos, nunca va a tener cruces de señales. Pero miren, esta secuencia ya no es correlativa, tiene A más, después de menos a menos. Entonces, miren, veamos qué es lo que pasa con la unidad. Cuando el sistema está en reposo, ¿qué fines de carrera están activados? Mire ahí los fines de carrera, a eso me refiero. Y eso se representa de esta forma, ahí. En los planos neumáticos aparece eso ahí. ¿Qué significa eso? Reposo. Que en reposo, esos fines de carrera están activados. ¿Quién lo está activando? El mismo vástago. Si fuera un sensor, el sensor también estaría generando una señal eléctrica. Porque el vástago le estaría entregando la señal. No sé, a lo mejor un sensor magnético, a lo mejor un sensor de ¿cómo se llama? Un sensor. ¿Ya? ¿Me entiende la idea? Pero mire, ¿qué es lo que ocurre ahí? Si usted implementa este sistema así tal cual, seguro que esto no parte. Porque mire, tiene la válvula A0 y A1 están activadas. Por lo tanto, estos dos extremos están recibiendo el mismo pulso de presión, la misma presión. Por lo tanto, la válvula queda pegada, entre comillas, queda pegada. ¿Y por qué queda pegada? ¿Por qué no se mueve? Porque la presión de ambos extremos es exactamente la misma. Por lo tanto, ahí ya hay un cruce de señales. ¿Ya? ¿Qué pasará con B0 y B1? ¿Se produce algún cruce de señales a lo largo de la línea? También produce cruce de señales. Mire, vea la primera fase sale el A y el A queda afuera, ¿sí? Después sale el B. ¿Activa quién? Pero mire, el A está activando B0 y cuando ese elemento llegue allá va a activar a 1 y los dos se van a cruzar ahí nuevamente. ¿Vamos a ver? Pero mire, eso es mucho más fácil verlo acá y a partir de ahí uno genera la solución. Ahí, eso es un detalle, independiente de que se produzcan cruces de señales, esa distribución sigue siendo única. No existe ninguna otra combinación que nos permita generar esa secuencia de trabajo. Por lo tanto, independiente de que exista el cruce, eso va sí o sí ahí. ¿Ya? Pero ahí después yo les digo
cómo se modifica, no se modifica, sino que se utilizan otros elementos ahí para generar ese impulso de presión. Entonces, mire, para visualizar mejor aquí, para visualizar mejor el tiempo que permanece activado cada uno de los fines de carrera, vamos a analizar cada uno de ellos. Mire, veamos solamente el acero, preocúpese solamente de acero, nada más. ¿Ya? Entonces la pregunta es, cuando el sistema está en reposo, ¿el fin de carrera acero está activado o desactivado? Activado. Ya. ¿Están claros con eso? ¿Cierto? Está activado. ¿Pero hasta cuándo? Hasta tarde. No se olvide la bolita de la flecha, principio, la puntita de la flecha, final. Mire, basta que usted de la partida y lo suelta inmediatamente. Está activado, dice usted, hasta el principio de la primera. Es decir, eso, lo que duró la llegada de aire, ya, nada más. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora la pregunta, ¿cuándo se vuelve a activar el acero? Al final de la cuarta fase. Mire ahí. ¿Se ve? ¿Duda ahí con ese elemento? ¿Todo bien? Si usted lo quiere ver allá, también es posible. Usted dice, si usted quisiera ver el tiempo que permanece activado el acero que tiene que haber estado en fase, entonces usted tiene que preocuparse de ver quién lo activa. Dice, el acero está siendo activado por A. ¿Pero cuándo? Cuando A se encuentre adentro. Mire, ahí y allá. ¿Se ve algo? Ya. Ahora, olvídese del acero, preocúpese solamente de la 1. Mire, solamente la 1, nada más que la 1. ¿Dónde está ubicada la 1? Allá. Usted dice, cuando el sistema está en reposo, ¿el A1 está activado o desactivado? Está activado. ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? Mire, dice 1, 2, hasta el principio de la segunda. Principio de la segunda, mire. 1, 2, está activado hasta el principio de la segunda, es decir, hasta ahí. ¿Sí? Profe, pero si uno interpreta de llegar a esta fase, está activado hasta la tercera fase. Ojo, aquí viene el detalle. Vean, si quieren verlo acá, dice, ¿dónde está el A1? Ahí, ¿sí? Pero ojo, ¿quién lo activa? Lo activa el B, no lo activa el A. Recuerden que cuando vuelve el B y llega al final de carrera, lo activa. Entonces usted dice, mire, el A1 está siendo activado por B, ¿pero cuándo? Cuando el vástago está dentro. Ahí está, mire. Ahí tenemos la primera parte. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se vuelve a activar de nuevo? Mire, 1, principio de la segunda se libera. 2, 3, ¿se vuelve a activar cuándo? Al final de la tercera. Mire, se activa al final de la tercera. ¿Y hasta cuándo? Hasta que termina toda la secuencia. Mire, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, mire, ahí va. Si lo quiere ver en el diagrama de estado fase, lo mismo, dice usted, el B o el A1 está siendo activado por el cilindro B, pero cuando está adentro, mire, ahí y ahí. ¿Se ve más o menos? Sí. Más o menos. Ya. Qué bola este weón, la caga. Ya, mire, vamos de nuevo, a ver. Mire, falta un poquitito, mire. ¿Cómo era? La 1. En A1. Entonces, mire, antes de generar la dirección, usted se pregunta lo siguiente. Cuando el sistema está en reposo, el fin de carrera A1 está activado o desactivado. Usted dice, me está activando el vástago. Por lo tanto, está activado. Ahí muestra la bolita y dice, pero ¿hasta cuándo está activado? Y empieza a mover esto y dice,
Mire, primera fase está activado. Recién al principio de la segunda lo libera porque ahí se mueve. El B se mueve recién en la segunda fase. Ahí lo libera. Sí. Y ahora la pregunta, ¿cuándo se vuelve a conectar de nuevo? Cuando esto vuelve, el B vuelve, pero cuando vuelve, ahí está. Tercera. Usted dice, pero al final de la tercera. Y de ahí hasta al final de la segunda. Ya. ¿Qué es la segunda? ¿Ah? Ya. El fin de carrera B0. Usted dice, mire, cuando el sistema está en reposo, ¿B0 está activado o desactivado? Desactivado. Desactivado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se activa? Al final de la primera. Y la pregunta es ahora, ¿hasta cuándo? Una, quedó afuera. Dos, sigue afuera. Tres, sigue afuera. Recién se desactiva al principio de la cuarta. Ahí. Si usted quiere verlo acá, ojo, mire, la pregunta es la siguiente. B0, ahí está. Pero ¿quién lo activa? Lo activa el A. Ojo, que cuando sale el A, se activa. Por lo tanto, el tiempo que permanece activado es el tiempo que A estaba afuera. Mire, ahí está. De ahí hasta ahí. Final de la primera, principio de la cuarta. ¿Se vio? Sí. Entonces tienen dos formas, verlo aquí o verlo allá. ¿Más o menos? Ya. Claro. La última, mire. B1. B1. ¿Está activado o desactivado? Desactivado. ¿Cuándo se activa? Cuando se activa eso. Al final de la Segunda. segunda, mire. Tiene una, dos, recién al final de la segunda. ¿Hasta cuándo? Hasta el principio de la tercera. Listo. Y nada más. Entonces, mire. ¿Ah? Porque el cilindro B lo que hace es ir y volver. Entonces, en la práctica, mire, esta es la segunda y tercera fase. 1, perdón, 2, 3. Entonces, este elemento sale, lo toca y vuelve al tiro. Mire, 1, 2, 3, 4. Entonces, esto va y vuelve. Que genera solamente un pulso, lo toca y lo suelta. Entonces, mire, a partir de este esquema es posible determinar cuáles son los fines de carrera que generan cruces de señales. Ahora, mire, para ver los cruces de señales usted tiene que preocuparse por cada una de las válvulas de potencia. Por ejemplo, esa válvula de potencia es activada por quién? A 0 y a 1. Entonces usted aquí se preocupa solamente de A0 y de A1. ¿Existe cruce de señales? Sí, ahí está, mire. Ya en la partida, los dos elementos están recibiendo un pulso de presión, por lo tanto no parte, seguro que no parte eso. Mire, después, en esa válvula de potencia es comandada por B0 y B1. Mire, hay cruce de señales entre B0 y B1 y mire, se produce el cruce de señales al final de la segunda ahí. Pero ya no partió. Entonces, mire, aquí ahora viene el detalle. El tiempo mínimo necesario que requieren las válvulas de control para entregar un pulso de presión es justamente eso, y nada más. En la práctica, ese es el tiempo que requieren esas válvulas para generar un pulso de presión. No se olviden que estas válvulas son de pilotaje y necesitan, o estas unidades lo único que hacen es generar un pulso de presión para que esto cambie. No necesita que la válvula se mantenga con un pulso de aire de forma continua, solamente un pulso y cambia de posición. Entonces, mire, chiquillos, mire. Esta válvula A0 y la B1 no tenemos nada que hacer ahí, no podemos modificarla. Entonces usted dice, mire, el A1, en realidad el A1 aquí es la que nos está molestando porque no necesito todo ese tiempo para que se mantenga activado. Puede ser que debe implicar un pulso y nada más. ¿Sí? Lo mismo pasa con B0, no es necesario que esté todo ese tiempo. A través de ese elemento usted necesita generar un pulso y nada más. Entonces,
Mire, la solución de ese sistema es re simple. Para mandos neumáticos, como que lo vamos a utilizar ahora, se utilizan los famosos rodillos abatibles. Y esto en la práctica es, mire, este es el rodillo simple. Entonces cuando el vástago, por ejemplo, sale, si el vástago pasa por aquí, mire, cuando esto pasa, genera la señal y cuando vuelve, genera nuevamente la señal. Pero ojo, que no es necesario que la válvula esté generando dos pulsos de presión en una secuencia de trabajo, que es una sola. Entonces, mire, para eliminar los pulsos de señales, justamente se utilizan los fines de carrera con rodillo abatible. ¿Cuál es la gracia? Es que este elemento genera un pulso de presión, pero en una sola dirección. Mire, vamos a suponer que el vástago va en esa dirección, ¿sí? Entonces, mire, cuando sale, genera el pulso de presión, pero cuando vuelve, pasa libre. ¿Entienden? Ahora, si bien es simple, tengan cuidado porque esta válvula entonces tiene una sola posición aquí. Porque no da lo mismo si usted coloca, vamos a suponer que este vástago va en esa dirección, debe detectar la señal. Pero si ahora por cambio el vástago, mire, ¿qué pasa ahí cuando sale? Pasa libre, va a generar el pulso cuando vuelva. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué pasa lo siguiente? En el papel está claro, en el papel está súper claro que el A1 debe ser rodillo abatible. Y aquí usted lo representa y dice, el A1 debe ser rodillo abatible. Y se representa de esta forma ahí. Nada más que eso. ¿Ya? Pero ojo, aquí en el diagrama de estado fase usted tiene que decirme en qué minuto debe entregar la señal. ¿En qué momento A1 debe entregar la señal? ¿En qué momento A1 debe entregar la señal? Aquí en el diagrama de estado fase queda súper claro en qué momento debe entregar la señal. Cada uno de los fines de carrera. Mire, justamente B0 viene al final de la primera, principio de la segunda. El B1, final de la segunda, principio del A1 debe entregar la señal al final de la tercera y al principio de la cuarta. Entonces usted dice, cuando colocamos rodillo abatible, el rodillo abatible se va a encargar de generar ese pulso y el resto desaparece. ¿Ya? Desaparece. ¿Estamos claros? Ojo, pero cuando usted vaya a colocar la válvula no se olvide. Enfoca, está con zoom. Aquí. ¿Cuándo debe entregar la señal? Cuando el vástago venga de vuelta. Entonces ahí, ojo con la válvula. Entonces usted dice, si coloco eso ahí, mire, cuando venga de vuelta no pasa nada. Entonces tiene que ser ahí. Y en la práctica, chiquillos, exactamente lo mismo. ¿Más o menos? ¿Estamos claros? Entonces aquí, si esto es rodillo abatible, aquí basta con que usted haga el dibujito, pero ojo, aquí tiene que indicarme en qué momento necesita la señal. Después, mire, ¿quién debería ser rodillo abatible? El B0, sí o sí, no tenemos otra posibilidad. Y entonces la pregunta ahora, pero ¿en qué momento B0 debe entregar la señal? Al final de la primera, el B0, mira, ahí está ubicado. Dice usted al final de la primera, al principio de la segunda. Entonces usted dice, el abatible va a entregar ahí el pulso y el resto va a desaparecer porque el vástago va a quedar desfasado. Es decir, ¿en qué minuto? B0, ahí está. Cuando salga, por lo tanto ahí va a estar la posición ahí. Lo va a entregar la señal y lo suelta. Y después cuando vuelva pasa libre. Y con eso evita el cruce de señal. ¿Estás de acuerdo? Entonces B0 también tiene rodillo abatible. Y ahí usted lo representa de esa forma. ¿Alguna duda o consulta con eso? No. Ya, ahora, mire, lo único que falta es agregar el sistema de partida. Porque ahí ya no tiene problema el sistema, ya eliminó el cruce de señales, por lo tanto usted le da aire a la unidad. Mire, la única válvula que está activada es A0. Mire, A0, como ya está activada, genera el flujo de presión, esto cambia de posición, se produce el avance de A, primera fase. Llega al final, allá activa B0, ahí activa B0, cambia de posición, genera el pulso,
y con eso el avance de B, segunda fase, cuando llega al final, activa el B1, genera el pulso de presión, inmediatamente a través de B1 genera el retorno, tercera fase, cuando llega al final de su carrera, ahí activa el rodillo abatible. Se genera el pulso del rodillo abatible y con eso el retorno de A. Cuando llega al final de su carrera, nuevamente. Entonces, mire, ¿en qué línea o en qué lugar usted va a incorporar ese sistema de partida? ¿Es cierto? Mire, no se olvide, siempre, al que hagamos estado fase, usted le va a decir, mister, el A0 debe tener incorporado el sistema B partida rápida. Entonces aquí es donde usted corta y generamos el mismo sistema que habíamos visto anteriormente. Mire, con una válvula lógica, usted genera una o la otra condición. Con la válvula lógica genera una o ¿ya? Mire, si bien el acero está activado, esto no va a generar, no se va a generar la partida mientras yo no active una de estas dos válvulas. Esta válvula que es una 3.2 en mando por botonera, que significa un pulso genera una secuencia de trabajo, porque usted genera un pulso y al soltar la válvula se cierra inmediatamente, pero basta ese pulso para generar el cambio de posición, y con eso el avance de A, activa el B0, cambia de posición, se produce el avance de B, activa el B1, vuelve, se genera el retorno de B, y cuando este vuelve activa el A1, retorna el A, y mire, ¿activa quién? A0, pero mire, A0, si bien se vuelve a activar, aquí la línea de AN queda en ambas válvulas está el escape, por lo tanto se detiene. ¿Ya? ¿Más o menos? Ahora, cuando está activa esa válvula, que es la misma 3.2, pero ahora es con empleamiento, al dejarla activada, aquí va a tener una línea de presión de forma continua. Entonces, cada vez que acero se active, que va a ser justamente al final de la secuencia, el sistema vuelve a funcionar. ¿Más o menos? Sí. ¿Seguro? Ya, entonces, el miércoles, mire ustedes, para que se entretengan, nada más. Mire, van a hacer esa secuencia de trabajo para que la traigan el miércoles. Ahí, vamos a ver. El próximo miércoles, a ver. El próximo miércoles les voy a traer la tarea que va a ser con Nora. Va a ser el diseño de un sistema neumático, pero tienen que traer los dos métodos, el nativo y el cascada, que se lo voy a enseñar el miércoles. ¿Ah? Sí, es una C, yo tengo las letras ahí media, pero es C. Yo igual, Mire, ¿qué dice la primera fase? Sale A. La segunda, vuelve C. La tercera, ocurre eso, dos movimientos al mismo tiempo. La cuarta, pero se necesita ya son intensos. Tres basta guay.